La semana pasada comenzamos a hablar acerca de los fundamentos básicos de la oración. Y la semana pasada decíamos que necesitamos refrescar esto porque muchas veces nos familiarizamos tanto con un tema que llega el punto en que ya nos parece como superfluo, ya no nos parece que es importante, subestimamos la importancia del tema, dejamos incluso de usarlo. Y en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que regresar a lo básico, tenemos que regresar a la oración porque es importantísimo tener comunión con Dios. La semana pasada nos enfocamos en esta herramienta que Dios nos proveyó, que es una herramienta poderosísima y que es la única forma de obtener nuestras bendiciones aquí en la tierra. Nosotros no, los hijos de Dios, no nos llevamos por la lotería, no nos metemos en negocios chuecos, ilícitos o nada de eso. Nuestra herramienta para obtener bendiciones es la oración. Y no solamente es una herramienta que nosotros obtenemos bendiciones, sino también es la forma en que ganamos nuestras batallas. Todos esos retos, todos esos desafíos que normalmente enfrentamos, ¿verdad? Y que son desafíos de la vida que nos enfrentamos simplemente en el diario vivir. La única forma de nosotros obtener respuesta, de ganar esas batallas, es por medio de la oración. Y es importante que entendamos esto y por extensión, por supuesto, en la intercesión. Hablábamos mucho acerca de lo que era la oración, hablábamos de que fue algo que nos fue dado por Dios, que la oración es una herramienta ¿para qué? Para no solamente para accesar al trono, sino también para tener comunión con Dios. Hablábamos de la importancia de la comunión y decíamos que la oración es un diálogo, ¿verdad? Usted va a la presencia de Dios a hablar con Él, a contarle sus cosas, sus problemas, a desahogarse, a abrir su corazón con Él, a dejarle saber cómo usted se siente, cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos, pero además, ¿verdad? A usted hacerlo, usted está allí en un tiempo en la presencia de Dios donde usted está teniendo comunión con Dios. Porque usted no puede decir que usted tiene comunión con una persona, que usted tiene una amistad cercana con una persona, si usted no se sienta a hablar con esa persona, si usted no le cuenta sus cosas a esa persona, si no la hace su confidente, porque en ese caso no serían, ¿verdad?, y amigos íntimos, sino serían conocidos. Pero Dios no quiere ser conocido. Dios quiere tener una relación íntima contigo. Hablábamos de esta comunión, de tener comunión con Dios, de ir a la presencia de Dios, de pasar tiempo en su presencia, de alabarle, de adorarle, de hacer todo aquello que usted puede hacer con una persona a la que usted considera muy cercana a usted. Pues eso mismo también tiene que ir a hacerlo con Dios. Hablamos también de la diferencia entre orar e interceder. Orar es ir usted y presentar su vida en oración delante de Dios, es entrar con acción de gracia, es adorarle, es exaltarle por quien Él es tener un tiempo donde usted le va a exaltar, le va a alabar, le va a adorar, pero también donde usted va a presentar sus peticiones personales en ese tiempo de comunión. Pero también hablábamos de tener un tiempo en el cual usted va a permanecer en silencio para que Dios pueda hablarle, para que Dios pueda revelarse a su vida, para que Dios pueda mostrarle cosas, para que usted pueda ver lo que Dios ve. Tal vez Dios necesita comunicarte áreas de tu vida que necesitas trabajar, que necesitas someter a Dios para que Dios trabaje en ellas y puedas venir los cambios y las transformaciones en tu vida. Y todo esto necesitamos hacerlo en comunión con Dios. Es en comunión con Dios donde recibimos los cambios y la transformación en nuestra vida. Es en comunión con Dios donde Dios se revela a nosotros, es en comunión donde Dios nos muestra las áreas que tenemos que trabajar, pero también nos muestra el peligro que puede estar acechando. Es en comunión con Dios donde Dios cambia y transforma nuestra vida, donde Él nos da nuestra identidad, donde forma el carácter, donde trae los cambios y las transformaciones profundas, donde viene la convicción para arrepentimiento. Todo esto viene en la presencia de Dios. Por eso es tan importante tener comunión con Dios. Y es importante hablar de la comunión porque muchas veces entendemos que cuando estamos en la vida diaria, todo el mundo tiene muchas obligaciones, los hijos, la casa, el trabajo, son tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y muchas veces no nos damos cuenta que esas cosas nos
sacan, ¿verdad?, de la presencia de Dios, nos alejan de la presencia de Dios. Estamos tan cargados, preocupados con tantas decisiones que tenemos que tomar, que se nos olvida darle un lugar a Dios en nuestro ajetreado vivir. Y es importante que los hijos de Dios entiendan que la única forma en que nosotros podemos alcanzar nuestras metas, la única manera en que podemos llegar al otro lado, ¿verdad?, de esos planes y propósitos que queremos alcanzar, no solamente personales, pero también profesionales, para nuestra familia, de la única forma que lo vamos a lograr es si Dios es lo primero en nuestra vida. Y eso solo se logra en comunión con Dios. Hablábamos también de Deuteronomio 6:13, donde señalábamos que el Señor dice: teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Nos enfocamos en esa palabra servir, que es una palabra hebrea, la palabra hebrea va, que es una palabra muy importante, porque no solamente quiere decir trabajar, quiere decir cultivar, ¿verdad? Y cultivar habla de intimidad, habla de cultivar una relación con Dios, habla de servirle, de rendirle culto a Él, de adorarlo, de honrarlo, de ministrarlo. Todo esto está envuelto en esta palabra. En otra forma de decirlo es que fuimos creados para servirle, para adorarle, pero también para tener comunión con Él, porque tenemos que cultivar esa relación con Dios. Y hablamos mucho de la comunión, no quiero enfocarme tanto hoy en esto, pero de esa comunión depende todo. De la comunión que tú y yo tengamos con Dios depende todo lo que podamos hacer aquí en la tierra, todos los planes, todos los propósitos, todo lo que queramos alcanzar depende de esa comunión. Y cuando se habla de comunión, dijimos que nos estábamos refiriendo a palabra, a expresar aquí en la tierra todo aquello que nos afecta, que nos preocupa, que nos alegra, todo lo que deseamos alcanzar, todo lo que le deseamos a nuestra familia, para nuestros hijos, en fin, todo aquello para expresárselo a Dios aquí en la tierra mientras Él escucha en los cielos. Y nos empezamos a estudiar poquito más profundamente un versículo que es sumamente conocido y en el cual nos referíamos a él porque es un versículo que yo creo que todo el mundo usa cuando está orando. Es un versículo que lo usamos casi tanto que nos hemos familiarizado tanto con él, que es cuando a veces subestimamos el significado de estos versículos. Y me estaba refiriendo a Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un versículo tremendo, es un versículo que tiene mucho significado en sí mismo, pero que a veces lo pasamos por alto. Y entramos a analizarlo y lo primero que vimos fue lo que él decía el versículo, más que nada, clama a mí, yo te responderé. Y hablábamos de que si no expresamos con nuestra boca, por medio de palabra, todos nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras peticiones, Dios no va a contestar. Recuerde, orar es hablar con Dios. Si usted no lo expresa, Dios no va a hacer nada. Y yo sé que lo dije la semana pasada y creo que lo voy a repetir porque es importante esto. Mucha gente dice, ¿para qué le voy a decir a Dios lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo necesito si ya Dios lo sabe? Por supuesto que Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú demuestres su fe en Él, que tu fe en Él tiene que ser absoluta, porque si no, no vas a recibir nada. Dios está esperando que tú no solamente le expreses tu fe, que tú expreses tu confianza en Él, que tú expreses tu dependencia de Él, que tú expreses todo esto, que vengas a Él y es una muestra de que tú realmente descansas en Él, que tú esperas en Él, que tú buscas de Él, que tú quieres más de Él. Si tú no abres tu boca y tú no expresas todo aquello que tú necesitas y lo pones delante de Dios, nada va a suceder. Por eso es tan importante la palabra clamar, es la palabra llamar por nombre. Por eso tenemos que ser específicos en nuestra oración. Clama a mí, yo responderé. Quiere decir, clama lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas hoy? Necesitas una sanidad, una provisión, documentos legales, liberación, lo que sea que estés necesitando, restauración para ti y los tuyos, cualquiera que sea lo que tú estás necesitando, Dios puede proveerlo, pero
nosotros somos responsables por venir a la presencia de Dios y presentar esas peticiones delante de Él. Él está esperando, Él está sentado en su trono y Él está listo para contestar esas peticiones. Y yo estoy seguro que hay un montón de cosas que no se han desatado en tu vida porque no se las has presentado a Dios en oración. Cosas que tú realmente necesitas, pero que nunca te ha pasado por la mente, que debes decírselo a Dios. Pues en este día yo te exhorto a que vayas a la presencia de Dios, que tengas comunión con Él, que entres con acción de gracia, que le adores, que le exaltes, que proclames su grandeza. Y una vez que hayas hecho todo esto, entonces empieza a hablar, empieza a expresar todo esto delante de Dios, empieza a clamar delante de Él, a llamar por nombre todas las cosas que tú necesitas. Padre, necesito que mi hijo salga de la droga, necesito que mi hija sea libre de la depresión, necesito una restauración en mi matrimonio, necesito que mi familia venga a los pies de Cristo, necesito que mi negocio salga adelante, necesito que mis deudas sean pagadas. Yo no sé cuál es tu necesidad, ¿verdad? Yo necesito recibir mis documentos legales. Cualquiera que sea tu necesidad, ve a la presencia de Dios y ponla delante de Dios y exprésalo, ¿verdad? Es un diálogo. Tú le dices a Dios y Él te responde, ¿verdad? También hablábamos de que necesitamos buscar un lugar en nuestra casa, en nuestro hogar, donde no hay distracciones, donde ni los niños, ni los frijoles que están ¿verdad? Allí cocinándose, ni nada nos distraiga en un momento. Y hablamos que para romper un poquito de los mitos que siempre rodean la oración, que no importa cuál sea la posición que tú asumas, sentado, arrodillado, caminando, tirado en el piso, cualquier forma, con tal de que tú le dediques tiempo de calidad a Dios, un tiempo donde no estés, ¿verdad?, atado a las distracciones, donde no estés atendiendo el teléfono, donde no estés mirando lo que no tienes que mirar, donde no estés pendiente de otras cosas. En ese tiempo tú estás enfocado en Dios y en ese tiempo de enfoque estás teniendo comunión con Él, estás hablando, estás expresando todo lo que está afectando tu vida. Y esto es lo más importante. En esa manera, pues cuando Dios entiende que en ese momento tú te estás enfocado en Él, que tú lo haces a Él lo primero, que Él estás allí y que tú le estás prestando atención a Él y solo a Él. Y esto no necesariamente necesitas 3-4 horas para hacerlo. Hay muchas personas que no tienen 3-4 horas disponibles para dedicar a la oración y está bien, yo lo entiendo. Tal vez tú solamente tienes 15 minutos, media hora, dedícasela a Dios, que sean 15 minutos en el cual tu atención no esté dividida, sino centrada en Dios. 15 minutos van a ser suficiente para que Dios haga algo en tu vida, media hora, el tiempo que tengas disponible, a la hora que sea. Hay gente que trabaja en la noche, en la madrugada, y no puede dedicarle la madrugada a orar porque está trabajando. Otras personas trabajan en la mañana. Hay diferentes horarios, no importa el tiempo. Lo que importa es que vayas a la presencia de Dios, que acceses el trono de la gracia para el oportuno socorro, que vayas a su presencia, que estés con Él, que lo escuches a Él, que te derrames en oración delante de Él y Él va a escucharte y va a contestar esa oración. La forma en que Dios contesta es dándote lo que estás pidiendo en oración. ¿Sabe? Muchas veces nosotros creemos que Dios va a hacer todo como instantáneamente de la manera que querramos, pero no funciona así. Tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que ir a Él, tenemos que tener comunión con Él, tenemos que cultivar una relación con Él. Así que lo primero que este versículo habla, Jeremías 33:3, como ya vimos, es que tenemos que tener este tiempo de oración, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que clamar por medio de palabras para que Dios conteste nuestras oraciones. No hay otra forma. Cuando dice clama a mí, yo responderé, quiere decir que si no clamamos, no hay respuesta. Si no le hablamos a Dios, no hay respuesta. Si no vamos a la presencia de Dios y exponemos nuestras peticiones, nuestras necesidades, todo aquello que estamos esperando, no hay respuesta. Esto es importante de entender porque es la única forma de que Dios haga algo. Lo segundo que este versículo pues deja de manifiesto es que habla del poder de Dios. Ya vimos que necesitamos expresar en palabra nuestra necesidad, pero lo demás es que habla del poder de Dios, habla de la capacidad de Dios para contestar. Tú comienzas a clamar, comienzas a pedir y Dios te contesta manifestando su poder sobrenatural, su poder en tu necesidad. Dios, ¿qué hace?
manifiesta su poder contestando esa oración. La única forma de ver el poder de Dios manifiesto es cuando alguien abre su boca y clama. Y entienda esto, que si usted y yo no vamos a la presencia de Dios, no vamos a ver esas cosas suceder. Necesitamos ir, necesitamos ver cosas pasar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en las finanzas. Queremos ver nuestros hijos estudiando en la universidad, queremos verlos en buenos trabajos como profesionales, queremos nuestros documentos legales, queremos negocios, queremos una casa linda, queremos un carro. Pero todo esto viene cuando tú vas a la presencia de Dios y tienes que ir y orar. Y si tú no tienes una comunión con Dios, si tú no has cultivado esa intimidad con Dios, Dios no va a contestar ninguna oración. Tú vas a presentarte: Señor, quiero una casa. Sí, pero ¿y quién eres tú? No te conozco. Entiéndalo, es importante tener comunión con Dios. Y es en esa comunión donde van a venir las cosas, pero también van a operar en ti cambios radicales para formar el carácter de Cristo en ti. Queremos todo bendición y bendición y bendición, pero Dios no opera así, ¿verdad? Las bendiciones de Dios son condicionales y nosotros necesitamos ir primero a la presencia de Dios y después demostrarle a Dios que somos dignos de recibir esas bendiciones. ¿Y cómo? Porque la bendición sigue a la obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. Y vemos que lo segundo que manifiesta ese versículo, el poder de Dios. Por medio de la oración se activan los decretos, se activan los decretos y se activa la voluntad de Dios. Una voluntad que ha sido ya establecida por medio de su palabra. Esa voluntad ha sido establecida por medio de la palabra de Dios. La oración efectiva hace visible lo que hasta entonces era invisible, lo que usted no podía ver, la sanidad que usted no ve. Cuando usted empieza a decretar la palabra de Dios, algo va a suceder porque Dios lo va a hacer visible. Dios va a traer algo visible. Hebreos 11:3 dice: por la fe. Entienda esto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de modo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Lo que de este versículo dice es que cuando Dios envió la palabra, aquello que no se veía se manifestó, se hizo real, se podía ver. Una oración efectiva incluye fe. Usted empieza a decretar y a desatar la palabra de Dios con fe. Una oración efectiva incluye fe. Una oración poderosa incluye fe. Si nuestra oración no es con fe, usted simplemente está expresando un deseo, pero no está clamando a Dios. Y necesitamos ir y clamar. Toda oración se debe y tiene que hacer con fe. ¿Para qué? Creyendo que Dios va a obtener, que Dios va a hacer lo que usted quiere que haga y usted va a obtener lo que usted está buscando, lo que usted necesita, lo que usted le está expresando. Él dice: clama a mí y yo responderé. Algo tiene que suceder cuando clamamos a Dios, ¿verdad? Usted dice: bueno, yo clamo y Él me va a responder. Entonces Él dice: te enseñaré. La respuesta de Dios en este versículo es: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas ocultas? Aquellas cosas ocultas son las que no se veían, pero que ahora se ven. Esa sanidad que no se veía, se va a ver. Esas son las cosas ocultas que Dios nos va a enseñar. Esa sanidad, esa provisión, esa casa, esa restauración, la salvación de los tuyos, la protección sobre tu familia. Lo que no se veía, ahora se va a manifestar. Ahora va a ver. Ahora se va a revelar, ya no va a estar más oculta. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer visible, nos va a mostrar el poder suyo haciendo esas cosas visibles, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que ser cuidadosos porque nuestras palabras tienen poder. Muchas veces de la forma que oramos va a afectar de tal forma nuestra oración que va a impedir que esas oraciones tengan resultado, porque dice la palabra de Dios que orar como conviene no sabemos. Por eso tenemos que ser cuidadosos y orar la voluntad de Dios. Si usted y oramos la voluntad de Dios, nuestra oración va a ser efectiva, no va a haber nada que impida que esas oraciones sean contestadas y vamos a ver la mano de Dios de una forma sobrenatural operando en nuestras vidas. Es importante que
nuestras oraciones le den gloria a Dios, que nuestras oraciones vayan conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces escuchamos gente que dice, es que Dios no contesta mi oración, pero cuando está pidiendo algo que realmente no está conforme a la voluntad de Dios. Santiago dice que nuestras oraciones no son contestadas porque estamos pidiendo mal. Algunas veces dice que pedimos para nuestros propias ambiciones, nuestros propios planes. Y eso quiere decir que esas oraciones no van a ir a ningún lado. Tenemos que ser cuidadosos cuando oramos, porque tenemos que orar la voluntad de Dios. Tenemos que orar dándole honra a Dios. Señor, hazme millonaria para yo tener una vida rica, para yo vivir en una mansión, porque yo quiero tener un carro grande. Dios no te va a contestar esa oración. O sea, sí, Dios nos bendice, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero cuando Dios dice que Él nos va a prosperar, dice que nos va a prosperar de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. O sea que si tu alma se está enfocando en el dinero, no se está enfocando en transformar, en cambiar, en obedecer a Dios y en vivir una vida que Dios quiere que tú vivas, entonces no va a venir la prosperidad. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta, lo mencioné anteriormente, que la bendición le sigue a la obediencia. Si somos obedientes a la palabra de Dios, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, y oramos la voluntad de Dios, no hay nada que pueda impedir que Dios conteste nuestras oraciones, que vayamos a su presencia, clamemos y que esas oraciones se manifiesten en nuestra vida. Dios sabe y conoce tu corazón, tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él te va a dar esas bendiciones de acuerdo a cómo tú produzcas cambios en su presencia, como tú vayas a su presencia. Una vez más quiero repetirte que toda nuestra vida va a cambiar y está sujeta a el tiempo que vamos a la presencia de Dios, a nuestra comunión con Dios. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, toda nuestra vida va a cambiar.